sobre el compromiso del Wilson Center a la política pública en Estados Unidos y aquí en México, y por qué es importante este compromiso en esta temática. En cualquier problema de la política pública enfrentamos los mismos problemas y retos y diferentes fases de actuarnos. Primero, identificación del problema y análisis. Y estamos seguramente en esta fase todavía, después de tantos años de saber que el feminicidio es un gran problema aquí en México. Segunda fase, de enfocarnos en las estructuras legales, jurídicas y en la legislación misma, de formar legislación que es rigurosa, que realmente es efectiva. Y tercera fase es el combate. Y esto consiste obviamente de la parte de los primeros respondientes, de la investigación jurídica, judicial, Estado de Derecho. El tema de la impunidad aquí en México sigue siendo un gran reto, obviamente. Y más allá, en la educación, la cultura y de escuchar las voces de las víctimas. En el Wilson Center entendemos que en todas estas fases la cuestión de los recursos es fundamental. En el tema de los primeros respondientes, en el tema de la investigación, en el tema del Estado de Derecho e impunidad, el tema de educación, cultura y escuchar las voces, los recursos son la parte más importante. Algunos han dicho que la profesión de la política, de los políticos y las políticas, es de decidir quién recibe qué. Vivimos en un mundo de recursos limitados, todos lo entendemos, pero para los legisladores, y con mucho respeto, el presupuesto federal es el momento de mostrar en dónde están las prioridades de un gobierno, de una casa legislativa y de una sociedad. En el Wilson Center nos enfocamos en el impacto sobre la legislación, sobre la política pública. Es el primer enfoque de nuestro trabajo. Y lo hacemos por convocar a los expertos, los diferentes stakeholders, de dialogar de una manera muy abierta con todos, de analizar, sí, y de proponer. Este ejercicio hoy es de escuchar, es de analizar, es de reflexionar sobre la problemática, pero también tenemos que hacer en algún momento un esfuerzo para proponer propuestas de política pública que podrían tener un impacto en el problema. Y en eso, reitero otra vez, el problema es de los recursos. No podemos hacer nada sin los recursos financieros para hacerlo de una manera efectiva. Mila, muchísimas gracias. Muchas gracias, Duncan. Y sobre esta segunda mesa de discusión sobre la investigación judicial, me gustaría nada más contextualizar un poco lo que vamos a abordar y los temas que van a abordar nuestros panelistas de lujo durante esta segunda mesa. El proceso de investigación es clave y la recopilación de evidencia, así como la actuación de los investigadores en sus primeros momentos es fundamental. Desafortunadamente, las mujeres en México enfrentan enormes retos cuando buscan acceder a la justicia. Son discriminadas y revictimizadas por estereotipos socioculturales que pueden derivar en la omisión o en la inactividad de la investigación y descalifican la credibilidad de la víctima durante el proceso penal e incluso hasta culpan a la víctima por los hechos. Pero el acceso a la justicia va mucho más allá de un proceso penal. También comprende el derecho a la verdad, a la reparación integral y a las garantías de no repetición a través de políticas de prevención, sensibilización y concientización. Se requieren programas dirigidos al empoderamiento de la mujer, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica en el proceso penal y sobre todo que las mujeres conozcan sus derechos. Y luego están las deficiencias estructurales. México es de los pocos países del mundo donde se diferencia penalmente el feminicidio del homicidio. Ya lo había mencionado la senadora Gabriela López y otros participantes el día de hoy.
Sin embargo, cada entidad tiene la libertad de regular este delito. Cada estado determina su política criminal y, dependiendo de los criterios que sigan para catalogar un feminicidio, determinan también la forma de investigación, los argumentos y las pruebas que se deben de recopilar para presentarlas ante un juez. A pesar de que las recomendaciones de distintos instrumentos internacionales sugieren que la muerte violenta de una mujer se debe de investigar como un feminicidio. Distintas fiscalías carecen de una perspectiva de género en el curso de la investigación. También ya es algo que se platicó en la mesa anterior. Existe una profunda falta de coordinación entre las autoridades responsables, como los peritos, las policías investigadoras y los analistas criminales. Muchos estados sufren de una insuficiencia de personal de procuración de justicia. Justo, Duncan, lo que tú hablabas, y también el licenciado Francisco Rivas, sobre la falta de presupuesto a nivel local. Pero también cuentan las fiscalías con cargos de trabajo abrumadoras y requieren de capacitación de atención de las víctimas en medidas preventivas y en la investigación criminal. Por otra parte, en varias entidades federativas las carpetas de investigación no equivalen al número de víctimas, es decir, hay un déficit de las carpetas abiertas mientras incrementa la cantidad de víctimas, lo cual se traduce evidentemente en altos niveles de impunidad. En muchos casos se realiza una tipificación incorrecta del delito, evitando que se tenga un real y efectivo acceso a la justicia y a la verdad. En otros casos, los ministerios públicos acumulan carpetas, es decir, para poner un ejemplo, cuando una mujer acude múltiples veces ante un MP, en lugar de juntar sus denuncias, abren una carpeta de investigación aislada a la previa, en lugar de incorporarla a una sola carpeta. El feminicidio requiere enfoques específicos de investigación y de enjuiciamiento, y existe una obligación de eliminar estereotipos y prejuicios de género y apreciar los hechos y pruebas con sensibilidad. No por nada las feministas queremos tumbar al patriarcado. Por estas razones y muchas más, la importancia de escuchar a los panelistas de esta mesa de discusión para que nos compartan sus recomendaciones, sus análisis y sus conocimientos de cómo mejorar la investigación judicial en México. Y con eso, y les pido una disculpa por extenderme un poco, porque sé que soy la moderadora, le damos inicio a esta segunda mesa de discusión. Vamos a iniciar esta mesa sobre la investigación judicial con la participación de Saskia Niño de Rivera, que estaba contemplada para la tercera mesa, pero yo estoy muy contenta porque soy fan y admiradora de ella desde hace mucho tiempo. Así que, Saskia, muy bienvenida al Senado de la República y bienvenida a esta segunda mesa de discusión. Muchísimas gracias Lila y al Wilson Institution Center por tenerme hoy aquí, sin duda a la senadora Gabriela, que encabeza esta comisión de feminicidios en el Senado. Una tristeza que exista esta comisión, sin duda alguna, pero que es necesario que se hable del delito de homicidio en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. Y yo quiero hablar con ustedes 3 puntos muy puntuales que, cómo es la vida, que creo que los puntos que traía vienen más al caso en esta mesa que en la que estaba originalmente. Lo primero que quiero hablar es que en todas estas discusiones que hoy estamos teniendo sobre la militarización, sobre la seguridad en el país, estamos dejando de lado uno de los temas más importantes, que es recuperar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la base de cualquier democracia, de cualquier respeto al contrato social de quienes hoy vivimos y somos partes de esta sociedad, tanto hombres como mujeres, y nos hemos olvidado de exigirles a los gobernantes que lo que pasa dentro de los ministerios públicos, lo que pasa dentro de las fiscalías del país, impacta directamente en cómo opera una ciudadanía. En las últimas cifras del ENVIPE, respecto a la seguridad que sienten las y los mexicanos, el 74% de quienes hoy vivimos y somos mexicanos, mexicanas, no confiamos en las autoridades como el Ministerio Público, como el juez, como el secretario de acuerdo. Y eso es gravísimo porque eso quiere decir
que quienes sufren de la violencia en México no tienen quien los proteja. Y si nos metemos en ese tema, pues ya vamos a hablar de entonces, si yo tengo la sensación de que no estoy cuidada y que no estoy protegida en mi país porque no tengo quien responda por mí, entonces, ¿a qué recurro o cómo interactuamos como sociedad? Y eso nos lleva al pensamiento individualista. Yo veo por mí y si eso implica que yo tengo que tomar justicia por manos propias, pues lo voy a hacer. Y desafortunadamente la cárcel está llena de mujeres que han matado a sus agresores y no hacemos absolutamente nada por ellas. Recuperar el Estado de Derecho es crucial porque es quienes le dan atención a las víctimas como una primera respuesta. Y eso implica dos cosas. Una, que hay una respuesta pronta y rápida, cantidad de testimonios de mujeres que dicen, esperé a que mi esposo salga de la casa después de la golpiza que me metió y se fuera a trabajar para yo correr a denunciarlo. Pero se tardaron tanto en recibirme en el Ministerio Público y en tomar mi declaración que me convino más regresar a casa antes de que mi esposo regresara, porque si no me estaba buscando una segunda golpiza y un cuestionamiento de ¿dónde estabas? ¿Y por qué no estabas aquí en la casa? Entonces, si estuve 7 horas formada en el Ministerio Público sin que se me atendiera, pues ¿saben cuándo voy a regresar? Nunca. Y la violencia en este país de género es gradual, va aumentando. Hacemos un error muy grande al pensar que los feminicidas en este país son los que vemos en la televisión y que los hemos autodominados como el monstruo de Ecatepec, o el monstruo de Atizapán, o el monstruo de Toluca, o el feminicida de Nuevo León. Ellos no son los verdaderos feminicidas. La cárcel está llena de papás, de esposos, de abuelos, de parejas, exparejas que mataron en una violencia gradual a una persona cercana. Y ese es el feminicida en este país, lo cual me lleva a que el feminicidio se puede prevenir en este país. Pero no se previene y sigue pasando porque en México ser feminicida es rentable, porque tenemos un sistema de seguridad reactivo. Y eso es peligrosísimo porque quiere decir que no estamos cuidando y estamos viendo por las 11 mujeres que van a matar mañana. Lo voy a repetir, no estamos viendo por las 11 mujeres que van a matar mañana. Estamos tratando de reaccionar con un déficit brutal de herramientas jurídicas de las 11 mujeres que están matando ahorita mientras nosotros estamos en este pleno hablando de este tema. Lo más importante para recuperar el Estado de Derecho me parece que es empecemos a humanizar a quienes dan primera respuesta a las víctimas. Tenemos un trauma vicario en quienes hoy dan primera respuesta a las víctimas y no hablamos de la salud mental de ese Ministerio Público que lleva 7, 12, 14, 20 años sentadas en esa misma silla escuchando día con día 10, 12, 18, 20, 25 historias de terror, de violencia de género, de abuso sexual en infantes, de asesinato de infantes. Eso es naturalmente que generemos un mecanismo de defensa para poder sobrevivir y que entonces ese mecanismo de defensa me vuelva indiferente a la próxima historia que yo pueda escuchar. Y eso ha generado que nuestro sistema de justicia penal maltrate y revictimice a las víctimas, porque eres un expediente más. Porque así como tú hoy me llegaste toda golpeada a denunciar a tu esposo, hay 500 mujeres más que me han hecho la misma denuncia. Y esa revictimización constante, más la impunidad y la corrupción de nuestro sistema, hace que la gente no acuda a nuestro sistema de justicia penal como un mecanismo de protección. Y eso es delicadísimo. Entonces, atrevámonos a hablar de la salud mental de quienes hoy dan la primera respuesta. Tiene que haber presupuesto de salud mental y tienen que ir a terapia y trabajar en su salud mental quienes hoy atienden a los niños abusados sexualmente y quienes hoy atienden a las mamás que están desesperadas buscando a sus hijas y quienes hoy atienden a esas mamás y esas hermanas que están buscando justicia para su hija asesinada. Acabo de escribir un libro que presento mañana en la Suprema Corte de Justicia que se llama Maldita entre todas las mujeres, que es un testimonio de feminicidio en México, y escuchar a las víctimas hablar de cómo les entregaron cuerpos de sus mamás, podridos verdes, porque, y cito, pensamos que era una puta y la verdad es que no tenemos espacio en los refrigeradores, entonces no la refrigeramos.
porque igual pensamos que se iba a ir a la fosa común. A esta misma víctima, los policías les dio flojera llevarlo a la víctima a reconocer la casa donde la mamá fue encontrada y les dio hambre. Entonces, a los 5 minutos de que le dijeron y le enseñaron las fotos de su mamá mutilada y asesinada en el piso, oiga, ¿no le importa que pasemos por unos taquitos? Es que nos agarró el hambre. Tenían al Arturo en el coche de la policía, mientras los policías se echaban sus taquitos, porque tenían hambre. Y cuando llegaron al CEMEFO ese mismo día, el CEMEFO le dijo que usted no entiende que ya no son horas, Arturo. Oiga, pero me trajeron a reconocer a mi mamá. Bueno, a ver, rápido porque no tengo tiempo. Reconozca a su mamá. Me acaban de enseñar estas mismas fotos hace 5 minutos. Las tengo que volver a ver. Estamos hablando de mi mamá. Mutilada, encuerada, golpeada, violada. Ah, ¿no va a reconocer? Tiene que reconocer las fotos. ¿No las va a ver? ¿No va a ver las fotos de su mamá? Entonces no le entregó nada. Y luego le terminaron entregando a su mamá verde podrida porque pues es una puta. Y pues ¿para qué? Usamos espacio de refrigerador para las putas, ¿no? Inaudito, inaudito el trato humano, inhumano que se da en nuestro sistema de justicia penal. 96% de los delitos en este país no se denuncian porque la gente no confía que es eficiente ir y se puede entender con estas historias. Mi segundo punto, y creo, y perdón que me esté colgando les juro, ya voy a terminar, es lo que ya dije, dejemos de creer que la seguridad reactiva protege. Hablemos de prevención del delito. Entendamos qué lleva a un hombre a matar a una mujer. Pero en este país es políticamente incorrecto que le demos voz a los feminicidas. Yo llevo proponiendo, pero no hay político que se atreva a decir, hagamos un estudio de los feminicidas. Déjame entrar a las cárceles del país y sentarme con los feminicidas de México y entender quiénes son esos hombres que están matando a las mujeres. No, ¿cómo le vas a dar voz a los feminicidas? Porque solo entendiendo la voz a las historias de los feminicidas vamos a entender quiénes son y cómo lo podemos erradicar y también cómo lo podemos prevenir. En Colombia hubo un proyecto increíble que porque, otra vez, no fue políticamente atractivo, lo cerraron, pero tiene unas cifras de éxito brutales. La línea, una hotline, calma, porque hicieron un estudio con feminicidas y se dieron cuenta que la gran mayoría de los feminicidas no saben controlar su enojo y su ira. Claro, también se dieron cuenta que los feminicidas en su país son niños que se les enseñó a no llorar, son niños que se les enseñó que jugar a la muñeca o jugar a la casita, eso es de jotos. A usted un balón y a jugar, usted sea hombre. Entonces de repente tenemos hombres, niños que se les enseñaron que a la mujer se le golpea si se sale de la línea, que a la mujer se le pone sumisa, y eso aprenden. Hay una normalización de la violencia de la cual tenemos que hablar, y es inaudito que en nuestro sistema de educación pública no estemos hablando y posicionando fuertemente el tema de educación sexual en las escuelas, equidad de género en las escuelas desde la primaria. Entonces, escuchemos a los feminicidas, investiguemos a los feminicidas para hacer programas de prevención muy puntuales y hagamos inteligencia penitenciaria. Y esto es lo último que voy a decir. La inteligencia penitenciaria es importantísima, porque ustedes no saben la cantidad de personas que hay en la cárcel acusados por feminicidios que igual y tienen más feminicidios, o secuestradores acusados por secuestro, pero que también tienen otros delitos. Y les voy a dar un ejemplo. Juan Carlos Bejar, todos lo conocemos, alias el monstruo de Catepec. Juan Carlos habla de 83 feminicidios. Está siendo procesado por 11 y al parecer hay 2 carpetas más por ahí. Podemos pensar, bueno, pero ya tiene una pena vitalicia, pero ya tiene otra sentencia de 340 años. Sí, pero hay mujeres que están buscando a sus hijas y sus agresores ya están en la cárcel. Entonces, inteligencia penitenciaria como un eje clave. Muchas gracias y perdón por colgarme. Muchas gracias, Saskia. Me pareció muy interesante todo lo que mencionaste, pero me gustaría recalcar, recuperar el Estado de Derecho, no confiar, o mucha gente no confía necesariamente en las autoridades y toma la justicia por sus propias manos, y el feminicidio se puede prevenir.
Ahorita regresamos contigo, Saskia, en la sesión de preguntas y respuestas, pero seguimos con el doctor David Shirk, que es asociado global del Instituto México, director de estudios y profesor del Departamento de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego. Doctor, siempre es un gusto verlo, pero me da mucho más gusto recibirlo aquí el día de hoy en este gran foro. Bienvenido. Muchas gracias, Lilia, y gracias al Centro Woodrow Wilson, al Senado por la oportunidad de presentar estos resultados aquí. Voy a presentar un estudio que realizamos este año sobre el feminicidio y la investigación del feminicidio en diferentes estados. Es trabajo no solo de un servidor, sino de mi colega Octavio Rodríguez Ferreira y también mi colega Tegan McGinnis, que realizó una gran parte del análisis estadístico. Adelante, por favor. Sabemos que la definición del feminicidio como un fenómeno social y como un fenómeno legal tiene raíces desde los años 70 en diferentes países donde se ha identificado la tendencia de violencia muy enfocada y especializada contra la mujer como el motivo de este tipo de delito. Avanzamos. En México, en la siguiente lámina, ven que en México la proporción de mujeres que han sido víctimas de homicidio durante los últimos 30 años se ha mantenido más o menos estable. Es decir, en números como proporción de todos los homicidios en el país, alrededor de 1 de cada 10 homicidios tiene una víctima femenina. Es decir, en términos proporcionales, no está creciendo el fenómeno necesariamente de la violencia contra la mujer, está creciendo el fenómeno de la violencia y la proporción de víctimas femeninas se mantiene estable, pero el número se ha incrementado de manera significante. Ahora, avanzamos. Pero hay una diferencia entre los homicidios masculinos y los homicidios femeninos. Si vemos la gráfica, podemos ver que como 3/4 de los homicidios de hombres son homicidios cometidos con arma de fuego. En el caso de la mujer, el número o la proporción de feminicidios, de homicidios que se cometen de otra manera, con otro elemento, según INEGI, es mucho más grande que lo que vemos con los hombres. Así que cuando estamos tratando de establecer cuál es un feminicidio, es un delito que tiene características distintas y muy diferentes a lo que vemos en general. En los últimos años, en la siguiente lámina, pueden ver que el número de delitos clasificados como feminicidios se ha incrementado mucho más rápido y mucho más alto que la proporción o el número de homicidios de mujeres. Es decir, vemos un incremento muy grande de 75-76% de homicidios de mujeres desde el 2015 hasta el 2020. Pero el incremento de feminicidios, de delitos clasificados como feminicidios, ha sido de 130%, es decir, un incremento casi doble en la proporción de delitos clasificados como feminicidios. Y estos datos se limitan al año 2020 por razones técnicas. Cuando estábamos realizando el estudio no estaban disponibles todavía los datos para el 2021, así que están un poco atrasados. Si avanzamos a la siguiente lámina, lo interesante es ver que comparando los homicidios de mujeres y los feminicidios, los delitos clasificados como feminicidios,
podemos ver que los delitos señalados específicamente como feminicidios en diferentes estados por toda la República, se nota que ese delito, ese homicidio que tiene las características de un delito, de los delitos donde hay más violencia orientada a la mujer, los delitos o los homicidios cometidos con otro elemento. Esto es decir, los delitos con una cercanía a la víctima, el uso de la fuerza brutal contra la víctima. Es ahí donde realmente se enfoca o se identifica en el proceso de investigación estos delitos como feminicidios. Y es notable que no estamos hablando de cualquier homicidio, estamos hablando de un homicidio cometido de cerca. Avanzando, si vemos la variación geográfica de los feminicidios en México, la tasa de feminicidios por 100,000 habitantes varía mucho. Escogimos el año 2019 por razones estadísticas, porque hicimos una serie de pruebas con los datos de ese año y fue el año donde tuvimos más datos, los datos más completos. Pero como pueden ver, no es un fenómeno igualmente distribuida en todo el país. Es decir, la clasificación de delitos como feminicidios es más notable en algunos estados que en otros. Entonces, nuestra pregunta de investigación en este estudio académico era, avanzando, ¿cuál es el papel de diferentes aspectos? En la siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el papel de la capacidad de investigación, la capacidad de la Fiscalía en términos de investigación, etcétera, en términos de presupuesto, en relación al número de casos identificados de feminicidios en esos estados? Es decir, notamos, por ejemplo, en la siguiente lámina, que hay diferencias importantes en los recursos que tienen disponibles en diferentes estados. Hablando del tema del primer panel, la distribución de recursos económicos en las fiscalías es muy distinto en un estado como Chihuahua o como un estado como Oaxaca, que tiene recursos mucho menos en términos per cápita en el gasto de la fiscalía. Entonces tenemos una hipótesis, tal vez es la mal distribución de clasificación de estos delitos podría ser cuestión de una falta de recursos. O como segunda hipótesis, en la siguiente lámina también pensamos que tal vez podría ser importante la distribución de fiscalías especializadas para la investigación de estos tipos de delitos. Es decir, en algunos estados no hay una fiscalía especializada para la investigación de los feminicidios. Y queríamos ver si al tener una fiscalía especializada habría un resultado mayor en cuanto al número de feminicidios identificados. Seguimos a la siguiente lámina con 1 minuto y medio. No voy a aburrirles con los detalles técnicos de la metodología, pero usamos una metodología estadística para comparar los diferentes resultados en diferentes estados. En el primer resultado, seguimos a la siguiente lámina, podemos ver que parece que hay una tendencia ligera a tener mayor número de feminicidios por 100,000 habitantes, con mayor presupuesto, pero no es un resultado estadísticamente significativo. Es decir, no podemos comprobar que tener más recursos necesariamente va a generar más resultados en cuanto a determinar que un caso es un feminicidio. Pero en la siguiente lámina lo que sí encontramos es que con la presencia de una Procuraduría especializada en un estado, vemos un incremento de 60% en el número de delitos clasificados como feminicidios. Es decir, tener una fiscalía especializada dedicada a buscar este tipo de delito, se encuentra, ¿no? Tener la capacidad para encontrar
un delito resulta en encontrar más delitos. En los estados, y también en la siguiente lámina hicimos un control, muchas gracias, hicimos un control para el número de homicidios registrados en esos estados por 100,000 habitantes y encontramos que aún controlando por el nivel de violencia en ese estado, el incremento de investigaciones o de casos de feminicidios reportados es de 50% más en los estados que tienen esa fiscalía especializada. Ahora, siguiente lámina. El problema es que identificar un delito como feminicidio no quiere decir que estamos procurando esos casos de manera adecuada para llegar a un resultado, una sentencia en esos casos. Entonces, cuando vemos la judicialización de esos casos a nivel nacional aquí y el acto de llevar esos casos al juicio hace mucho falta. Es decir, muchos casos todavía no han llegado porque o no han terminado la investigación o simplemente no lo han iniciado. Para terminar, en la siguiente lámina tenemos una serie de recomendaciones. Uno es que sí dedicar recursos, en la siguiente lámina por favor, sí dedicar recursos a la investigación de estos casos nos da resultados diferentes y el trabajo que han hecho en diferentes estados para promover las fiscalías especializadas ha rendido fruto. El problema es que realmente necesitan enfocar mucho más en generar más capacidad en las fiscalías para llevar estos casos a juicio, para judicial estos casos, y eso es cuestión de dedicar más recursos, por ejemplo, a los peritos y otros aspectos de la investigación. Para terminar, yo como académico siempre quisiera tener más acceso a más datos y en ese sentido creo que hay cosas que podremos platicar tal vez después para mejorar la investigación de este problema. Pero con esto yo termino con la siguiente lámina. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Shirk, muchísimas gracias siempre por compartirnos su amplio conocimiento sobre la materia y más allá de todo lo que nos compartió el día de hoy, a mí siempre me ha quedado muy claro, ¿no? Me quedó muy claro en la mente la conversación que tuvimos en el Centro Wilson hace ya un par de meses, donde usted mencionaba que a veces las autoridades no quieren tipificar un delito como feminicidio y prefieren tipificarlo como homicidio, porque es más fácil que llegue a una sentencia. Digo, a mí me parece esa no solo teoría, ¿no? Esas palabras se me quedaron grabadas en la mente y yo les digo que las investigaciones que ha hecho el doctor Shirk con su equipo en la Universidad de San Diego deberían de leerlas, verdaderamente son excelentes. ¿Dónde las pueden buscar? ¿En el sitio de la Universidad de San Diego? Y en el Centro Wilson, ¿qué pasó? En nuestro sitio web, muy mal de mi parte. Pero bueno, continuamos. Muchas gracias, doctor, de nuevo. Continuamos con la doctora Vázquez Correa, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Es especialista en temas de representación política, poder legislativo, género y partidos políticos. Doctora, muy bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes al auditorio que nos escucha. En nombre del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, agradezco profundamente la invitación a la senadora Gabriela López, presidenta de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas, adolescentes y mujeres. El objetivo de mi presentación es reflexionar sobre el papel de las fiscalías en la investigación judicial de los feminicidios y qué se puede hacer desde el Congreso de la Unión para mejorar su diseño institucional, rendición de cuentas y transparencia. Una de las características estructurales del sistema de justicia en el país es la impunidad, con un índice de 92%. Así lo refiere el reciente informe Nombrarlas para encontrarlas, de Flaxo México y el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad. La investigación muestra que los regímenes de violencia contra las mujeres comparten al menos 3 características comunes a lo largo y ancho de las entidades federativas.
Primero, la presencia de perpetradores diferentes. Segundo, patrones socioculturales patriarcales. Y la tercera, la impunidad y debilidad de las respuestas institucionales. Sobre la debilidad de las respuestas estatales, encontraron que esta se manifiesta en dos elementos. El primero, actitudes que niegan la problemática, responsabilizan a las víctimas de su suerte o simulan acciones para enfrentar el problema, pero sin comprometerse realmente con medidas sustantivas que generen impactos en dicha problemática. La segunda es las dificultades de coordinación entre las diferentes autoridades encargadas de dar respuesta, lo cual incluye las inercias institucionales que detienen los procesos de reformas progresivas. Retomo la investigación de Flaxo porque empíricamente coincide con el diagnóstico sugerido por Marcela Lagarde, una de las principales impulsoras de la tipificación del feminicidio y diseñadora de la política de Estado mexicano para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. De acuerdo con Lagarde, el obstáculo para la eficiencia de la política del Estado mexicano contra los feminicidios es la descoordinación entre las diferentes instancias con atribuciones y facultades en los diferentes niveles de gobierno para combatir las violencias contra las mujeres. Desde su perspectiva, la descoordinación de las instituciones es resultado del diseño mismo de la ley que creó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres en México, con una Comisión Nacional y una Fiscalía Especial que empezaron a trabajar en 2007 sin entender bien la ley. Más que ser una crítica, por supuesto que hemos avanzado mucho desde 2007, año en que se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, las áreas de oportunidad para mejorar el diseño de la ley persisten, y principalmente en tres ámbitos: la debilidad de las instituciones, la coordinación entre ellas y las inercias institucionales que detienen los procesos de reformas progresivas. En otras palabras, persiste un desafío de diseño de las leyes para modificar la política de Estado en materia de feminicidios, que por sí solo no será suficiente para resolver el problema, pero que sin esas reformas legislativas no será posible que otras instancias como las fiscalías autónomas, el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo avancen hacia un mejor desempeño para la eliminación de las violencias. En particular, quiero compartir algunas reflexiones sobre el papel de las fiscalías autónomas en la investigación de feminicidios como una estrategia de Estado que contribuya a hacer frente a las violencias contra las mujeres. De acuerdo con la investigación analizando el problema del feminicidio en México de la organización Wilson Center, los estados que cuentan con fiscales especiales para la investigación de los feminicidios son más propensos a clasificar los homicidios de mujeres como feminicidios. Incluso la designación de un o una fiscal especial para los delitos de género aumenta 50% la investigación de casos de feminicidio, controlando los niveles de violencia homicida en estos estados. Esto significa que la investigación de delitos especialmente designados como el feminicidio depende en gran medida de la autoridad legal, la capacidad institucional y las decisiones individuales de las y los fiscales estatales. Actualmente, solo 19 entidades federativas cuentan con una fiscalía especial encargada específicamente de investigar los feminicidios y delitos contra las mujeres. De los 3 estados sin fiscalía especial en 2019, 11 tenían unidades designadas más pequeñas encargadas de investigar el feminicidio y homicidios de todo tipo dentro de la oficina del fiscal general. Sin embargo, a diferencia de estos casos, aquellas entidades federativas con fiscalías especiales para la investigación de feminicidios contaban con una legislación específica y normas administrativas que definían el rol institucional y las actividades de los órganos fiscales especiales. Por tanto,
la designación de fiscales especiales para feminicidios y delitos contra las mujeres en las 13 entidades que faltan permitiría un mayor grado de especialización que daría lugar a tasas más altas de investigación de tales delitos. Más aún, nombrar a mujeres al frente de las fiscalías especiales para feminicidios en el escenario de la emergencia nacional de las violencias contra las mujeres podría ser una manera accesible y eficaz para implementar una perspectiva de género y/o feminista de la investigación de los homicidios y de los feminicidios de mujeres. El segundo reto identificado tiene que ver con los desafíos que enfrentan las fiscalías especiales una vez creadas. Como ejemplo, me referiré al caso del Estado de México, la entidad donde el caníbal de Atizapán asesinó al menos a 17 mujeres, un hombre y un niño. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía del Estado de México desapareció pruebas de máxima relevancia, como la libreta donde el feminicida anotó los nombres de las víctimas. También tenemos el indignante caso de la Fiscalía de Jalisco, que mostró más de 100 videos revictimizando a Luz Raquel al sugerir que ella escribió los mensajes de amenazas y se causó daño a sí misma. O la Fiscalía de Nuevo León, que sugirió que Devani Escobar se cayó a la cisterna donde supuestamente la encontraron. O en Ciudad de México, donde la difusión de las fotografías del feminicidio de Ingrid Escamilla dio origen a la ley Ingrid, que permanece pendiente de discusión en el Senado. Al respecto, y desde el Poder Legislativo, es importante facultar al Fiscal General de la República para elaborar y expedir un protocolo nacional de investigación para la identificación de feminicidios y otros delitos vinculados, que establezca reglas mínimas de trabajo policial y pericial, así como la realización de diligencias a fin de preservar la escena de los hechos y la búsqueda de indicios en la autopsia de la víctima. Desde una perspectiva feminista lo tenemos claro. Si las leyes no obligan a los actores a emprender acciones, ellos no lo harán por voluntad propia. De ahí la importancia de que el Congreso de la Unión legisle sobre fiscalías y feminicidios. Por supuesto, no podemos hablar de las reformas a las fiscalías sin escuchar a las fiscalías. Al respecto, algunas áreas de oportunidad en el diseño institucional de estos espacios que se han identificado han sido los siguientes. El primero es la independencia del Poder Ejecutivo Estatal, ya que los fiscales son designados y removidos por las y los gobernadores, y todos dependen del mandatario estatal para negociar la entrega de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 4 fiscalías dependen directamente del titular del Ejecutivo Estatal: Campeche, Chihuahua, Durango y Yucatán. En materia presupuestal, 4 fiscalías no tienen autonomía: Nayarit, Guanajuato, Tabasco y Jalisco. Por su parte, la organización Wilson Center sugiere que la variación de los presupuestos entre una entidad federativa y otra podría tener un efecto medible en el número de casos de feminicidios investigados. Pero más allá de la tan anhelada autonomía de las fiscalías, desde una perspectiva feminista, la ineficiencia y dolo demostrados en algunos casos de investigaciones de feminicidios sugieren que las fiscalías deben contar con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Deben poder mantener relación de coordinación con otros órganos del Estado y estar representadas en los sistemas nacionales y estatales de su competencia. Pero sobre todo, y aunado a ella, los casos de Luz Raquel, Devani Escobar, Reina González y las más de 10 mujeres asesinadas por día nos señalan que la autonomía de las fiscalías no debe convertirse en un cheque en blanco que las haga inmunes a mecanismos de control y rendición de cuentas ante el incumplimiento en el ejercicio del cargo. En este escenario, el trabajo de las fiscalías locales debería estar en el escrutinio de las feministas, pero sobre todo en el radar del Congreso de la Unión, como instancia con facultades para diseñar y legislar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de las fiscalías locales y las fiscalías especializadas en feminicidios. Finalizo mi participación señalando que la violencia contra las mujeres es la pandemia más letal contra este sector de la población.
Por ello, los programas de prevención, atención, sanción y eliminación de las violencias contra las mujeres deben catalogarse como prioritarios en las finanzas y en las estrategias de seguridad pública. Muchas gracias. Doctora Vázquez, muchísimas gracias por su intervención y creo que coincide un párrafo que usted mencionó durante su discurso con lo que decía el doctor Sher, que las fiscalías especiales son más propensas a tipificar delitos como feminicidio, y destaco también la necesidad de legislar sobre el feminicidio y las fiscalías en el Congreso de la Unión. Seguimos con la participación de la doctora Leticia Catalina Soto Acosta. Es fiscal especializada en delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas y secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Doctora, el uso de la palabra es suyo. Ya, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Inicio como siempre agradeciendo a la senadora Gabriela López Gómez y a las senadoras que han coincidido esta mañana en este foro tan importante. Sin duda alguna, ser ya de las últimas participantes en un foro de esta naturaleza tiene sus ventajas y sus desventajas. La principal desventaja es que es muy probable que la estructura de lo que quería decirles esta mañana ya se haya tocado en su mayoría, pero la ventaja es que podemos hacernos cargo de alguna de la información que se ha dado aquí que me ha parecido muy relevante. En primer lugar, quisiera hacerme cargo de este manifiesto que hizo la CONAVIM aquí en el Senado de la República, en donde dijo que lo más importante a partir de la CONAVIF era mejorar los niveles de impunidad en el delito de feminicidio para la erradicación del mismo. Y yo quiero, por lo tanto, responder haciendo el propio manifiesto desde la Fiscalía General de la República. Si el Estado mexicano no realiza acciones de prevención y cambio cultural que identifiquen y erradiquen los elementos culturales que tradicionalmente han justificado la violencia hacia las mujeres, los feminicidios seguirán ocurriendo y el derecho penal seguirá llegando tarde una vez que la escena del crimen está ahí. Eso nos preocupa mucho. Nos preocupa que, como lo decía bien el Observatorio Nacional Ciudadano, pareciera que todos estamos volteando hacia ver cuáles son los resultados de la investigación del delito de feminicidio, y a mí me parece que es como si en la pandemia nos hubiéramos ocupado de cómo enterramos a las personas que lamentablemente perdieron la vida, en lugar de buscar una vacuna que pueda proteger a la sociedad de esta pandemia, que es la violencia contra las mujeres. Por eso quisiera yo que mi mensaje de esta mañana sea en dos sentidos. Por un lado, por supuesto, el compromiso de las instituciones de procuración de justicia, a las cuales me honro coordinar desde la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y estoy muy contenta y de verdad para mí es un honor participar en esta mesa con Rubén Vasconcelos, exfiscal de Oaxaca y uno de los fiscales más prominentes en la creación de políticas públicas con perspectiva de género, no solo para la atención del delito de feminicidio, sino de todas las violencias por razones de género contra niñas, niños, adolescentes y cualquiera de las otras categorías genéricas que conocemos. Ubicarnos en este punto me lleva a varias reflexiones. La primera de ellas, y lo decía Saskia, y la verdad me preocupa porque dice, empecemos por humanizar a quienes atienden a las personas víctimas del delito. Somos humanos, somos humanas, somos personas de carne y hueso que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos hijas y que todos los días tenemos que enfrentarnos a estas expresiones de violencia que efectivamente, como ella lo dice, son expresiones de violencia indescriptibles. Nosotros podríamos escribir varios libros, por supuesto, con las escenas lamentables que hemos visto. Sin embargo, lo que me parece más importante
es decir, que en todas las fiscalías del país sí hay funcionarias y funcionarios comprometidos y que hay funcionarias y funcionarios que todos los días sufren por la falta de recursos, por el número de carpetas, por la falta de apoyo, por la mala actuación del primer respondiente. Y eso me parece que debió de haberse tratado de una manera mucho más precisa en la mesa pasada, porque, por ejemplo, decían que si en el protocolo de primer respondiente había que agregar algunos apartados para generar esta cuestión de la visión de la escena del crimen con perspectiva de género, y a ver, aquí hay una gran confusión. El primer respondiente debe resguardar la escena del crimen, únicamente, y esperar a que llegue el investigador especialista para que sea él o ella o ellos o el equipo interdisciplinario quienes realmente inicien esta investigación. Las razones de género, si pasan por favor la presentación que traigo, que bueno, era un poco hablar de lo que ya se dijo, violencia feminicida, adelante por favor. Hablaba yo de todos estos tipos de violencia feminicida, nos matan por ser mujeres, y yo creo que esa es una cuestión fundamental. ¿Por qué nos matan? Porque pueden. ¿Por qué matan a una diputada bajando de su camioneta afuera de una farmacia? Porque pueden, porque portan un arma, porque no hay los niveles de prevención necesarios, porque no hay un control sobre el uso de armas, porque matan a una maestra en una escuela con un arma de fuego, porque puede entrar a la escuela el agresor con un arma y realizar el disparo. Estas violencias feminicidas tienen, como se ha dicho aquí también, su origen en una estructura social patriarcal que ha discriminado a la mujer de manera tradicional durante muchísimos siglos. Y nosotros pensamos que la perspectiva de género es algo que se puede inyectar a los operadores del sistema, y eso no es cierto. Es un cambio cultural que tiene que darse de raíz en las instituciones. Y si las personas que están al frente de las instituciones no tienen introyectada la perspectiva de género, es muy difícil compartirla con los miles de funcionarios públicos que participan en ella. Ahora tenemos 7 procuradoras en el país, es el número más grande que hemos tenido, 7 fiscales. Bueno, una de ellas es procuradora, la de Tlaxcala, las demás son fiscales. Yo fui procuradora hace ya casi 10 años y éramos 4 mujeres únicamente. Y eran instituciones, son instituciones muy misóginas, muy machistas, en donde el problema de la actuación de los policías también tiene que ver con esta falta de perspectiva de género. Adelante, por favor. Quiero llegar hasta adelante. Esta era un poco la construcción del tipo penal de feminicidio, porque a eso me invitaron esta mañana. Adelante, por favor. Llegamos desde luego a Marcela Lagarde y la propuesta adelante de la política pública e incluso del término de feminicidio, adelante. Y luego llegamos aquí al tipo penal federal. Y cuando revisamos el listado de razones de género que tiene el tipo penal en el Código Penal Federal, advertimos que nos faltan algunos elementos. Adelante, por favor. Pero ¿por qué fue necesario que se objetivizaran? Y retomo lo que decías, Lila, respecto de esta apreciación de que es más fácil judicializar un delito de homicidio que un delito de feminicidio, pues porque las razones de género, al final de cuentas, son una motivación interna del agresor. Un delito de odio se identifica en la expresión de la violencia que hace el agresor hacia la víctima, y que lo que hizo la teoría feminista es localizar estas categorías que pudieran darle una objetivización a esos elementos. La identificación de las desventajas por ser niña, mujer, y sus dinámicas diarias, sus relaciones sociales, familiares, su ubicación en el espacio, en el lugar de residencia, un suicidio que encontramos en el sótano de una casa en donde esta mujer estaba destinada o la tenía destinada como un cuarto en donde vivir, y que en la dinámica de inmediato advertimos que ahí puede haber una agresión
motivada por la violencia que sufría la persona. Concatenamos todos estos elementos para identificar la que sigue, por favor. ¿Cuándo podemos encontrar discriminaciones por razones de género? La distinción, exclusión, restricción, que tiene por objeto obstaculizar, restringir, impedir, anular los derechos de las mujeres y las niñas. Ya han hablado aquí del caso algodonero. Adelante, por favor. Y me parece que el tema de realizar una investigación libre de estereotipos, el escuchar, por ejemplo, que a una víctima se le llama puta o se le llama de cualquier otra manera, o que un juez espera que una víctima reaccione de una manera prejuiciosamente en la defensa de sus bienes jurídicos, son cosas con las que nos topamos todos los días. Cuando hablamos de cuáles son los retos que tenemos, adelante por favor, yo quiero compartirles, adelante, que en la FEVINTRA aplicamos estos protocolos de actuación, también de los cuales ya se han mencionado. Es una fiscalía especializada, adelante por favor. Tenemos policía especializada, adelante. Y, desde luego, insistir en los componentes de una fiscalía especializada, capacitación y permanencia. ¿Esto qué nos da? Adelante, por favor. FEVINTRA tiene su personal sustantivo, un área específica de atención a víctimas, coordinación general de políticas públicas y un centro de atención para denuncia ciudadana. ¿Qué resultados tenemos? Adelante, por favor. Tenemos un 92% de sentencias condenatorias de todos los casos que hemos llevado ante un juez y además, adelante por favor, el 100% de vinculaciones a proceso. Me parece que entre los retos es qué hacemos con el homicidio, con el feminicidio-suicidio, si vamos a legislar acerca de eso y cómo vamos a legislar, si vamos a incrementar las razones de género, pero no me quiero ir sin decir que lamentablemente en muchas ocasiones la sociedad y a veces hasta los especialistas se dejan llevar por la exposición de los casos en los medios de comunicación. Probablemente el caso de Devani no es lo que todos podemos pensar si leemos los diarios. Probablemente si tuviéramos la posibilidad de revisar los videos de Luz Raquel y revisar todos los dictámenes, podríamos concluir que pudo haber sido una agresión y probablemente podríamos decir que esta circunstancia de llevar estos asuntos a la exposición pública, sin duda alguna genera que se aparte la sociedad de lo que es una investigación científica. Las fiscalías investigamos hechos que ya se cometieron y lo hacemos mediante metodología científica. La investigación que se ha hecho en Jalisco y en Nuevo León, de los casos que se han mencionado, han sido investigaciones impecables que seguramente llevarán a un resultado que pueda sostenerse de manera científica. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su participación y creo que de nuevo coinciden varias cuestiones que hemos tocado aquí en esta mesa y como usted mencionó, ya llegar a incluso a una segunda mesa. Esa vez complicado porque los expertos y los legisladores y servidores públicos han tocado una variedad de temas, pero me parece importante subrayar el atender, ¿no?, la raíz de las instituciones para que realmente se pueda integrar una verdadera perspectiva de género en la actuación no solamente de los primeros respondientes, sino de los servidores públicos que están encargados de la procuración de justicia alrededor de todo el país. Seguimos la segunda mesa con la participación del doctor Rubén Vasconcelos Méndez, ex fiscal general del Estado de Oaxaca, que nos va a hablar de los retos de las fiscalías de justicia en la investigación del delito de feminicidio. Muy bienvenido a esta segunda mesa. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Estoy bien, ¿verdad? Agradezco mucho a la senadora Gabriela López Gómez, presidenta de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidios, niñas, adolescentes y mujeres, y saludo con mucho afecto y respeto a las y a los panelistas de esta mesa de trabajo, de esta importante mesa de trabajo.
quiero iniciar mi exposición retomando 3 temas y subrayándolos únicamente de lo que se acaba de decir en la mesa pasada y en estas mesas, ¿no? Primero, recoger todo lo que dijo la maestra Leticia, que me parece muy importante desde las perspectivas de las fiscalías. Pero retomar las ideas que considero centrales. Hay que visualizar que desgraciadamente en el país no se han canalizado recursos suficientes a las fiscalías locales para realizar sus actividades de investigación de delitos. Segundo, que es muy difícil realizar actividades de medición o construir indicadores en el país porque cada estado entiende por feminicidio una cosa diferente. Hay 32 estados y 32 tipos penales de feminicidios, lo que hace muy complicado cualquier forma de evaluar, de medir, de analizar cómo se trabajan las carpetas de investigación, cómo se imputan, cómo se acusa en cada uno de los temas. Y tercero, también, también como la maestra Leticia señalaba, creo que la interpreto así bien, maestra, creo que seguimos teniendo problemas en visualizar qué hace el sistema de justicia, qué hace el sistema de protección y cómo se relacionan y se coordinan entre ambos. Una cosa son las instituciones del sistema de justicia y sus tareas, y otras son muy distintas las instituciones que pertenecen al sistema de protección y sus tareas. El riesgo, y lo dijo ahorita muy bien Lorena, el reto es coordinarse adecuadamente y que cada quien asuma sus perspectivas, sus responsabilidades. Pero yo lo que vengo aquí a mostrar o a exponer es, pues como dice el panel, una visión y algunas soluciones o líneas de trabajo que las fiscalías están llevando a cabo actualmente para ser eficientes en la investigación de delitos. Y me voy a referir al sistema de justicia penal, porque, repito, una cosa es el sistema de protección y la reflexión sobre ellos, sobre el combate a los feminicidios, y otra cosa es la reflexión desde el punto de vista de la justicia penal sobre lo mismo. Lo haré, por supuesto, considerando que la actividad de control de la delincuencia que se hace en las fiscalías es una actividad estratégica, ¿no? Ningún delito desde las fiscalías, o por lo menos de quienes dirigen las fiscalías, puede verse aislado o fragmentado de los demás. Las fiscalías, si bien, y esto también hay que dejarles muy subrayado, las fiscalías no son responsables de la prevención de delitos ni la seguridad pública, ni tienen las responsabilidades que tienen las instituciones del sistema de protección. Pero, y aquí está, creo que la bisagra, ¿no? El hilo que conecta todo este tema, pero de alguna manera, bajo sus propios métodos de trabajo científicos, como dijo la doctora que me mencionó la palabra, pueden y deben inhibir la reiteración de la comisión de delitos y deben tener estrechos vínculos de comunicación con el sistema de protección a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. En el caso concreto de los feminicidios, el trabajo de las fiscalías creo que tiene varias vertientes. Bajo una visión como la que expongo, es decir, bajo una visión estratégica, yo sé que la palabra es ambiciosa, pero una visión estratégica, las preguntas que se deben responder en una fiscalía que trabaja con este tipo de casos es, primero, ¿cómo hacemos que la violencia reflejada en la comisión de un delito no escale a la comisión de uno más grave? Es decir, por ejemplo, como un delito cualquiera de violencia de género, violencia familiar, violación, etcétera, no escale o se convierta en un feminicidio. Esa es la primera pregunta en el ámbito de la procuración de justicia. Y segundo, pues la pregunta que nos trae aquí y que yo voy a tratar de contestar es, ¿bajo qué procesos de investigación resolvemos los casos de feminicidio y obtenemos lo que queremos, sentencias condenatorias para que no haya impunidad? En otras palabras, ¿cuáles pueden ser, desde las fiscalías, desde la visión de la fiscalía,
los mecanismos preventivos del feminicidio y cuáles los retos que tenemos para realizar una adecuada investigación de este delito. No voy a detenerme en la primera pregunta, voy a detenerme en la segunda pregunta y reitero, no quiero decir con esto que las fiscalías les corresponda la prevención de delitos, solo que sin duda que un trabajo correcto en materia de investigación de ciertos delitos previene conductas repetitivas más graves y elimina factores de riesgo que pueden desembocar en delitos mayores como el feminicidio. Separando, teniendo claro la actividad de prevención que corresponde a las Secretarías de Seguridad Pública, es decir, directamente al Ejecutivo, y las actividades de procuración de justicia e investigación de delitos que le corresponde a las fiscalías. Yo he visto 4 procesos, por lo menos en la Fiscalía de Oaxaca. Yo fui fiscal general hasta hace año y medio en la Fiscalía de Oaxaca, pero tuve la oportunidad también de estar muy cerca de otros fiscales a través de la conferencia nacional que coordina la doctora Leticia. Y he visto 4 procesos que son muy importantes para lograr eficiencia en las investigaciones de este tipo de delitos. Primero, la creación, como dice David, de áreas especializadas con funcionarios especializados trabajando estos delitos, ¿no? Y esto se deriva, y creo que es un avance muy importante en las fiscalías, de que hoy un gran número de esas fiscalías tienen priorizados sus delitos, es decir, tienen un plan formal o informal de persecución penal, en donde se priorizan específicamente los delitos que precisamente van a ser perseguidos con prioridad a comparación de otros, ¿no? Y en virtud de esos planes de persecución y definición de prioridades, se han cambiado los modelos de gestión y de organización de las propias fiscalías. Y un buen número de esas fiscalías han creado, como dijo David, precisamente unidades especializadas en donde llegan este tipo de casos y son tratadas como eso, como casos prioritarios que necesariamente tiene que llevar una investigación diligente y que su único indicador de efectividad es la judicialización. El único indicador de efectividad de esos casos es cuántos se llevan ante el juez, cuántos casos obtienen sentencias condenatorias. Y esto creo que ha dado muy buenos resultados, David ya lo mostró, en muchas de las fiscalías. Yo, en virtud de que hay este ejemplo de éxito, lo que nosotros en los estados estamos queriendo es apoyo, ¿no? Y creo que el Congreso de la Unión podría apoyar, senadoras, senadores, precisamente con recursos. Hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, ustedes saben, cuando se empezaron a crear hace varios años las unidades especializadas de combate al secuestro, que la verdad es que han funcionado muy bien. Hay unidades de combate al secuestro en todo el país, en todas las fiscalías, con personal altamente capacitado, con infraestructura propia y con los recursos e insumos que tienen que tener. Se dieron directamente a esas unidades especializadas contra el secuestro recursos a través de lo que se denominaba antes FAS, a través del FAS, y es una experiencia de éxito, que si tomamos en serio la labor de investigación, de combate a la impunidad de feminicidio, podía replicarse también para la creación de estas unidades. Ya no me voy a extender más, tenía otros temas, pero creo que mucho se avanza si se dan recursos a las fiscalías apoyándolo para la creación de estas unidades que efectivamente, como dijo David, dan muy buenos resultados. Muchas gracias. Doctor Rubén Vasconcelos, muchas gracias por su participación, y a mí también me trae impresionada con el tiempo. Así que debido a que vamos un poco atrasados, le quiero agradecer a todos los panelistas de esta gran segunda mesa de discusión
doctor David Shirk, doctor Rubén Vasconcelos, Saskia de Niño, muchas gracias, doctora Lorena Vázquez Correa y doctora Leticia Catalina Soto Acosta, les agradezco. Muchas gracias por compartir su conocimiento, sus recomendaciones y todos sus análisis que han recopilado dentro de sus instituciones. Vamos a concluir esta segunda mesa con un testigo, Adriana Gómez Martínez, que es madre de una víctima del estado de Chiapas, a quien invitamos a que nos acompañe en esta segunda mesa para concluir con su testimonio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Gómez Martínez, madre de víctima de feminicidio. Soy madre de Jade Guadalupe Yuín Gómez, asesinada el 14 de enero en el Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Llevo 2 años y 9 meses buscando justicia para mi hija. Y como lo he mencionado, aunque Jade no está, tiene derecho a la justicia y nosotros como padres, derecho a la verdad. Saber qué le pasó el 14 de enero del 2020. Para mí es muy difícil hablar de este tema porque es como que fuera hoy. Es como que hoy fuera el 14 de enero, donde mi hija la asesinaron muy cruel. Y el Indeporte nunca me habló. Yo me enteré por parte de un compañero de mi hija. Cuando yo llego, me dicen que mi hija estaba colgada en los baños, que ella se había suicidado. Llego, voy directo al baño, me dicen que no está en el baño, que está en el área de patinaje. No me dejan entrar. Mi esposo llega antes que yo y él ve a mi hija, él le toca ver todo eso, a mí ya no me permitieron entrar. Entonces, yo preguntaba con los maestros, con los compañeros de mi hija, qué había pasado, y ellos no me daban respuesta. Ellos me quedaban viendo y se volteaban. Entonces yo me voy a la entrada y en eso veo que entra un grupo de la Fiscalía, que es de alto impacto. Entran a la escena y salen y me dicen, no, es que hay una carta. Y en esa carta, usted ya puede meter a la cárcel a su esposo. Y yo me quedé así, o sea, le digo, ¿usted leyó la carta? Sí. ¿Y qué decía? No, pues es una carta de despedida y dice esto y es. Y le digo, o sea, yo estaba mal, estaba en shock, no sabía ni qué hacer. Y en eso me vuelve a decir, váyase a su casa, porque aquí ya no hay nada que hacer, ya va a venir la CEMEFO y se va a llevar a su hija. Vaya por ropa, credencial, y pues en ese momento yo no sabía qué hacer. Me voy a mi casa a buscar ropa y me voy a la Fiscalía, a Justicia Restaurativa, cuando me dice la MP que yo cremara a mi hija, porque ella lo había hecho y que para mí sería mejor que yo la tuviera en mi casa. Entonces yo, en medio del dolor y la desesperación, le dije que no, que iba a investigar qué había pasado con mi hija y quiénes la habían asesinado. Entonces, de ese momento empezó mi lucha. Después de 40 días yo me pude levantar, buscar ayuda por medios de comunicación, por activistas, feministas. Me voy a la Fiscalía de Feminicidio, recuerdo a la fiscal. Yo llego con la carpeta de mi hija para que ella me pudiera ayudar para lo de la investigación y me dice ella que así con el dedo, me dice que por órdenes de arriba mi carpeta no iba a pasar. Entonces yo me salgo desconsolada, triste. Me invita a una reunión la señora Irinea Buendía a la Ciudad de México. Me vengo, nos quedamos ahí afuera de la mañanera. Entró una madre de víctima y en eso nos dicen que nos va a atender la secretaria Olga Sánchez Cordero.
nos reunimos todas las madres víctimas y entramos a la mesa de trabajo y yo le cuento mi caso, y me dice ella, pero ¿por qué siguen justicia restaurativa? Porque los de feminicidio no quieren agarrar mi carpeta. Ellos dicen que mi hija se mató y no quieren investigarlo. Protegen al asesino porque pareciera que nosotras somos las asesinas. Cuando nosotros nos presentamos en la fiscalía, nos quedan viendo de pies a cabeza, diciéndonos, pues, ¿para qué viene si no va a encontrar nada? Yo llevo 2 años y 9 meses buscando justicia, me he encadenado, me he puesto en huelga de hambre, he hecho 2 veces caravana para que me hagan caso, para que me volteen a ver y para que la fiscalía haga su trabajo. Cuando nosotros empezamos como padres, como familia, a ver qué había pasado, el 14 de enero el Instituto del Deporte acordonó el lugar, ellos lo acordonaron, ni siquiera había llegado el primer respondiente, que es la policía. Allá en Tuxtla hay una alarma que es Matrax, que es el primero que llega, es el policía motorizado, y pues no había ninguno. No cuidaron, todo lo que encontraron en la cadena de custodia no la cuidaron, perdieron pruebas. Yo a estos 2 años y 9 meses pude lograr que hicieran la exhumación de mi hija, la mecánica de hechos, en la cual en la mecánica de hechos sale a nuestro favor que hay 2 personas implicadas. Pero ¿cómo yo voy a dar con esas 2 personas si la fiscalía está de acuerdo con el INDEPORTE? Están de acuerdo cuando yo llego y exijo alguna cosa, ya los del INDEPORTE ya saben qué contestarme. Entonces yo me doy cuenta, como madre me he vuelto investigadora, periodista, doctora, o sea, ya ando buscando qué más hacer, porque la injusticia se vive en Chiapas. Hemos hablado con el gobernador, con el fiscal, y un día el fiscal nos dijo en nuestra cara, porque queríamos que él nos escuchara de nuestra viva voz, el sufrimiento que estamos viviendo. Y nos dice, es que yo aquí no les voy a dar gusto, nosotros no estamos pidiendo gusto, lo que estamos pidiendo es justicia. Y siempre lo he dicho, solo voy a pedir 2 cosas, justicia y justicia por mi hija. Y así me lleve 10, 20 años, yo voy a buscar al responsable. Porque el día que mataron a mi hija, no solo la mataron a ella, me mataron a mí y estoy muerta en vida. Y seguiré buscando justicia, porque no es justo que ahora resulta que el entrenador de mi hija, los compañeros que yo los he señalado, los premien. Mi hija practicaba judo, era una niña muy portada. Cuando la asesinan, dicen muchas cosas de ella. Los compañeros, yo traté de hablar con ellos, yo les hablé por teléfono, me comuniqué. En el funeral les dije, por favor, quiero saber qué pasó. Me dejaron de hablar, me bloquearon, me sacaron del grupo. He recibido agresión por parte de los compañeros de mi hija y por parte del INDEPORTE. Y claro, porque está la directora, que es Tania Robles, quien protege a los compañeros de mi hija y al agresor. Ahora resulta que ellos sí los premian, porque sí, ahora tiene mucho apoyo judo. Cuando yo he pedido que los investiguen, que investiguen a fondo qué pasó, que yo tengo derecho a saber qué le hicieron a mi hija, pero no nos hacen caso a nosotras como madres. Yo desde el primer momento que yo llegué dije, mi hija la mataron, pero la autoridad a mí no me hace caso. Entonces, ¿cómo tengo que demostrarle a la autoridad? Haciendo su trabajo, porque yo estoy investigando. Yo he pedido que vaya a declarar, es el que me habló por teléfono de que mi hija estaba en el baño. Va el policía y ahí en la calle, en donde estaba en la calle, lo entrevista
y me dicen, es que doña Adriana, esa entrevista no sirve. Entonces, yo quiero saber qué es su papel de la Fiscalía. ¿Cómo vamos a dar con un asesino si ellos mismos lo protegen? Entonces, yo voy a seguir luchando, así me lleve los años, y yo tengo una mala experiencia ahí en la Fiscalía del Estado de Chiapas. Hemos salido de ahí en caravana a pedir auxilio, porque ahí no hay justicia. Y ahorita el caso de mi hija lo lleva litigio estratégico de aquí del estado, de aquí de la Ciudad de México. Pues nos da un respiro más y seguir luchando, pero no vamos a parar. No vamos a parar porque todo empieza desde la Fiscalía. La Fiscalía fue la que fue a maquillar la escena del crimen. No dan la hora exacta de la muerte de mi hija porque se perdieron pruebas. Yo no sé a qué horas asesinaron a mi hija. El primero que encuentra el cuerpo dice que lo encuentra a las 10:40. Volvió a ir a declarar, en la segunda declaración dice que fue a las 11. Ahorita fue a declarar y dice que fue a las 8:30. O sea, ¿cómo voy a dar yo con la verdad si ellos mismos protegen a los asesinos? Le doy gracias a la escritora que me ha apoyado. Es muy poco nuestro testimonio, porque es muy largo, que nos falta por contar y todo lo que hemos vivido, amenazas, agresiones por parte de las autoridades y por parte de la directora del Instituto del Deporte. Yo mandé una carta para Ana Guevara, nunca me contestó, donde estoy pidiendo que investiguen ahí, dentro del Instituto del Deporte, qué hay, porque se pudo haber detenido este asesinato. Entonces, mi única exigencia es que voy a estar buscando justicia y que sea investigado el Instituto del Deporte, que ya basta de tanta corrupción. Eso es lo único que he pedido, y que no es justo, sí, que los agresores los sigan premiando, les sigan dando premios. Gracias por ponerme atención. Pues soy una madre que tiene mucho dolor, y no solo basta el dolor, la rabia y el coraje, porque estamos muertas. Pero vamos a seguir aquí luchando. Lo único que nos podían callar es que nos manden a matar, pero no le tengo miedo ya a la muerte. Gracias. Adriana Gómez Martínez, son historias como las de tu hija que nos motivan y tienen justamente el objetivo de estar aquí el día de hoy, y que estamos comprometidos para cambiar la realidad y salvaguardar la seguridad de todas las mujeres, niñas y adolescentes en México. Con este testimonio cerramos la segunda mesa de discusión. Muchas gracias. Desde luego le brindamos un fuerte aplauso. De esta manera es como concluye la segunda mesa de análisis para este Foro Nacional sobre los Feminicidios. Al último de esta segunda mesa escuchamos el testimonio de una madre que perdió a su hija y señalaba que lo único que busca es justicia. Es importante mencionar que los ponentes comentaban que son 32 los estados de la República y por ende son 32 las maneras que está definida y que se puede castigar este delito. Por ello también comentan que en muchas ocasiones no se considera feminicidio y es por eso que no se atienden esos casos y que no se tiene una cantidad, resultados, cifras estimadas exactas, porque no hay mucha información al respecto. De igual manera comentaban las diferentes violencias feminicidas que hay, como la institucional, también la comunitaria,
entre ellas obviamente la más importante, el feminicidio. Y de igual manera comentaban que entre los retos para la Fiscalía, entre el Poder Judicial, lo más complicado es esta parte de poder diferenciar cuando es un homicidio, suicidio, feminicida. Ejemplificaban, por ejemplo, el caso de la muy conocido como Devani, la chica de Monterrey, que de hecho cabe mencionar que es muy parecido a la situación que exponían en este testimonio. Esto es parte de lo que se comentó en esta segunda mesa, pero continúen al pendiente porque vamos a ir a una breve pausa, pero enseguida continuamos con la mesa 3 aquí en este Foro Nacional sobre el Feminicidio. Finalmente, señoras y señores, se hace entrega de su reconocimiento a nuestra moderadora de esta segunda mesa, la maestra Lila Abed, directora adjunta del Instituto de México del Wilson Center.